de estas fiestas, porque Jesús ni nació en estas fechas, ¿vale? Pero yo no voy a estar enfatizando en eso. Mi deseo no es arruinarte la Navidad ni ponerte mal cuerpo. Si cenas con tu familia, si estás con tus hijos, si pasas un tiempo agradable, pues gloria al Señor. Eso no es una cosa mala. Tampoco me voy a ir al otro extremo de decir que todo vale, ¿verdad? Y hagamos una mezcla, una fusión de cristianismo auténtico con cosas que son tradiciones de hombres, con materialismo y muchas cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Bueno, si nos centramos en la Navidad, entendiendo que Navidad significa vida, nacimiento, mi pastor decía que el significado de la palabra Navidad era nacimiento de la vida para ti. Si entendemos que es así y estamos de acuerdo, creo que en esta mañana el principal protagonista, que eso no sucede en casi ningún sitio, sea por religión, sea por tradición, sea por materialismo, sea por egoísmo, el principal protagonista de la Navidad debe ser Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús. Por lo tanto, yo quiero compartir en esta mañana para todos nuestros amigos, familiares, creo que tú y yo tenemos amigos y familiares para compartir este mensaje, también compartirlo entre nosotros. El título del mensaje es Celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo. Decía Juan que ha estado haciendo campaña de evangelismo en la residencia de ancianos, en Estepa. ¿Cómo fue en Estepa? ¿Fue bien también? Y a él le salía mucho de dentro, Dios le ponía gloria a Dios, glorificar a Dios, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y vamos a celebrar a Cristo como el verdadero protagonista de la Navidad. Bueno, a modo de introducción, quiero decirte que la Biblia contiene 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes en un periodo de unos 1500 años. Creo que si a alguien se le ocurre escribir un libro así, diría, esta persona no está pensando con cordura. Pero cómo el Señor, en distintas épocas, con distintos personajes, con distintos instrumentos que Dios usó, en un periodo de unos 1500 años, tenemos hoy la Biblia. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, donde se narra la creación y la relación de Dios con el reino de Israel. Y tenemos también el Nuevo Testamento, donde se narra la vida de Jesucristo y se predice lo que está por venir. En la Biblia, muy importante, encontramos unas 300 profecías mesiánicas. 300 profecías mesiánicas. El pueblo judío creía que Dios enviaría al Mesías o ungido que redimiría a Israel. ¿Cuántos necesitan que Dios le redima y le haga libre de algo? Pues los judíos esperaban al Mesías, esperaban un libertador tipo Moisés que viniera con plagas, que viniera con poder político o de alguna forma que ellos tenían en su mente, tenían sus expectativas, su idea. Tenían su idea de Mesías, como hoy muchas personas tienen su propia idea de cómo es Cristo, de cómo es Dios. Y ellos esperaban un tipo de libertador que los pudiera hacer libres del yugo del Imperio Romano. Pero Dios tenía otro plan. Y cuando Dios hace el anunciamiento por medio del ángel a José y a María de que iba a nacer Jesús, en Mateo 1:21, dice el Evangelio, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quizás tú y yo le pedimos al Señor que nos libre de algo, de una situación, y no lo hace. Le pedimos, Señor, líbrame de esta persona, tampoco lo hace. Y a veces decimos, Señor, líbrame de mí mismo. Y realmente
Jesús, el Salvador, nos quiere hacer libres de nuestros pecados. Libre del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Libre no es el que dice hago lo que me da la gana, porque muchas veces tiene que hacer lo que un vicio que le domina dice que tiene que hacer en ese momento. Libre es la persona que puede decidir agradar a Dios, servirle y honrarle. Esa es una libertad real. Y la palabra de Dios nos habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bien, yo quiero compartir, teniendo en cuenta que Jesús es el verdadero protagonista, realmente Jesús, tenemos que levantar su nombre. Su nombre es sobre todo nombre. ¿Alguien que está de acuerdo? Pues vamos a ver profecías mesiánicas, no todas, pero vamos a ver algunas. Profecías mesiánicas y su cumplimiento. Y vamos a empezar, en primer lugar, con profecías sobre el nacimiento de Jesús y su cumplimiento. Estamos hablando de profecías que se dieron unos 700 años antes de que ocurrieran. Y ocurrieron con exactitud y como Dios había dicho por medio de sus profetas. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento. Mateo, Evangelio, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Seguimos viendo profecía, Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cumplimiento, Mateo 1, 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando a él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Vamos en segundo lugar a ver algunas profecías relacionadas con el ministerio de Jesús. En Isaías 35, versículo 5, dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El cumplimiento en Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el Salmo 78, versículo 2, dice así: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. En Mateo 13, versículo 34, dice: todo esto habló Jesús. En el capítulo 13 de Mateo encontramos una colección de parábolas de Jesús, y dice, versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Vamos al profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vamos al cumplimiento en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 35 en adelante. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. En tercer lugar, veamos profecías mesiánicas relacionadas con su muerte, con la muerte de Jesús. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El cumplimiento lo vemos en Mateo 27, versículos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En Isaías 53, versículo 5, dice la palabra proféticamente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cumplimiento, Mateo 27, versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En Isaías 50, versículo 6, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. En Mateo 26, versículo 67, vemos el cumplimiento. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Ponte a pensar lo que Jesús sufrió, el menosprecio, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Dios hecho hombre. Le escupían, le abofeteaban con los ojos vendados y les decían, profetiza, a ver quién te golpeó. Terrible. En el Salmo 22, versículo 16, un salmo profético, mesiánico, está aquí, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y eso en Lucas 23, versículo 33, dice el Evangelio, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el Salmo 22, versículo 18, dice también, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23, en adelante dice el Evangelio, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Más profecías mesiánicas. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por mi hijo unigénito, por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34,
Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y en cuarto lugar, alguna profecía sobre su resurrección y su cumplimiento. Isaías 53, versículo 9 en adelante. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjate, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Lo crucificaron entre dos malhechores y después lo pusieron en una tumba de ricos. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, esto es tremendo. Toma esto. La muerte de Jesús no es en vano. Cuando te vengan dudas de si eres un hijo o una hija de Dios, cuando te venga culpabilidad, cuando te venga dudas acerca de tu salvación, piensa en esto. Cuando haya puesto su vida, ¿quién ha puesto su vida? Jesús. En expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. El Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Mateo 28, versículo 1 dice, el cumplimiento, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo creo que el Señor tiene un sentido del humor santo. El hombre quiso poner un sello, ¿verdad? La muerte, el diablo, el pecado, una piedra gigantesca, tapemos a Jesús. Yo hay cosas que, por muchas que las pienso, no puedo comprender. No sé si a ti te pasa. Cuando Jesús liberta a un endemoniado, el endemoniado gadareno, y tú sabes lo que ocurrió, que salió una legión de demonios de esa persona, y pidieron por favor, si podían permiso, le pidieron permiso al Señor, si podían salir e irse a un hato de cerdos que había, y se despeñaron los cerdos, ¿verdad?, por las rocas cayeron al mar. A mí, la reacción para mí es tremenda del pueblo de los gadarenos, que viendo esas maravillas y viendo que ese hombre que estaba endemoniado y estaba ya en su juicio camal, ¿cuál fue la reacción de aquella gente, de aquella región? Le pidieron a Jesús, por favor, vete. Por favor, vete. Eso es tremendo. Y la palabra del Señor dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. La piedra que la religión y la religiosidad y los religiosos y la tradición echan a un lado, para Dios es piedra preciosa. Es la piedra angular sobre la cual el edificio de Dios, que es la iglesia, hecha de piedras vivas, se va edificando como un edificio santo que da gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria? Y el Señor llega con su poder y lo que el hombre quiere tapar y el diablo quiere tapar a Jesús, como si a la vida la pudieras tapar. Tú has tratado de tapar el agua, has visto los castores, las presas que hacen, ¿verdad? Y la fuerza del agua tapas por un lado y te sale por el otro y no hay quien pare a un río de agua viva. Y a la vida nadie la puede parar porque Jesús es la vida. Aleluya. Y me imagino la escena, ¿verdad?, del ángel sentado sobre la piedra, sobre la roca, ¿verdad? Los soldados se quedaron paralizados del terror que les dio. Y las mujeres asombradas también, pero me gusta mucho como el ángel se dirige a las mujeres y les dice, vosotras no temáis, vosotras no temáis, los otros sí. Vosotras no temáis,
El Señor ha resucitado. Y decía a sus discípulos que Él va adelante. Gloria al Señor. Él va adelante. Y los espero en Galilea. Y el Señor nos ha dicho también a nosotros que Él va adelante, que nos espera en el cielo. Que Él está preparando morada para nosotros. Y si no fuese así, yo lo hubiese dicho. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Y voy a preparar lugar para vosotros. Gloria al Señor. Y hubo un gran terremoto, se sentó el ángel sobre la piedra, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y tenemos testigos de la resurrección de Jesús. Te voy a decir una lista, un listado. Y las citas bíblicas no las vamos a leer para no alargarnos, pero hay testigos de la resurrección de Jesús. Primero, María Magdalena, Juan 20:14. Segundo, las mujeres que regresaban del sepulcro, Mateo 28, 9 y 10. Pedro, en Lucas 24:34. Los discípulos de Emaús, Lucas 24:13. Quinto, los apóstoles sin Tomás. ¿Dónde estaría Tomás? Tomás, ¿dónde estaba Tomás? Tomás está aquí. Los apóstoles sin Tomás, Juan 20, del 19 al 24. Número 6, los apóstoles con Tomás, una semana después. Juan 20, 26 al 29. 7 personas a la orilla del lago de Tiberíades. Juan 21, del 1 al 3. 8, este me gusta, más de 500 discípulos. Primera carta a los Corintios 15, versículo 6. 9, a Santiago. Primera de Corintios 15, 7. 10, a los 11 de nuevo. Marcos 16, del 14 al 20. 11, a los 11 en la despedida en el Monte de los Olivos. Hechos 1, versículos del 3 al 12. Y número 12, a Saulo de Tarso. En Hechos 9, versículos del 3 al 6. Conclusión del mensaje. El verdadero evangelio. El apóstol decía que el evangelio es poder de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Es así? Decía, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Y decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Y aquí hay una iglesia que no se avergüenza del evangelio. Y vamos a tratar de testificar y evangelizar a todos los que podamos. No nos avergonzamos del evangelio. Y el apóstol también llegó a decir, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Pues mira, el evangelio, el verdadero evangelio, son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. No nos quedemos en el portal de Belén, no nos quedemos con la imagen de Jesús como un niño indefenso con el burrito y el buey, que lo puedes coger en brazos. No, no es la imagen. Él se hizo hombre, pero Él es Dios todopoderoso. Y Él dice, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y el verdadero evangelio es el poder para salvar a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte y resurrección del Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Para qué vino Jesús?
porque celebramos la Navidad, vemos el portal de Belén, vemos un Belén muy bonito, ¿verdad? Todo muy romántico, las luces tan bonitas, y decimos, bueno, ¿y para qué vino Jesús? La palabra de Dios nos dice, yo he venido para buscar y salvar, dice la palabra de Dios, lo que se había perdido. Y Él vino no solo para nacer, sino para lo más importante, morir por nuestros pecados. De hecho, en la Biblia no encontramos, y no digo que sea malo, no encontramos en ningún lugar en la Biblia que a los primeros cristianos y los apóstoles celebrando cada año el nacimiento de Jesús. En cambio, en la Santa Cena sí dice que tengamos memoria, ¿verdad? Hagamos memoria y vamos a anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, realmente la fuerza está en que Jesús murió y resucitó por nosotros. Pero alguien diría, pero también tuvo que nacer. Pues por supuesto que también damos gloria a Dios que nació, que Él vino, que no se quedó en su trono en el cielo, sino que vino a nosotros. La esencia del evangelio que Pablo predicaba a los corintios está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 2 al 4, y dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Alguien puede decir conmigo en voz alta, Cristo murió por mis pecados? Conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, pues la paga, te lo leo en otra versión, bueno, te lo digo en dos versiones, yo es que estoy convertido en Reina Valera 1960. Pero hay otras traducciones, otras versiones que también nos abren más la comprensión. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otra traducción dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y te digo una cosa, si te hacen un buen regalo en esta fecha, me alegro por ti. Si tú haces regalos a otros, me alegro por ti. Porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo le hago un masaje a mi esposa para que se duerma y esté tranquila, le digo, oye, te hago muchos masajes, ¿cuándo me vas a hacer tú a mí uno que para que yo me duerma? Dice, cariño, me dice ella, más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero que tú seas más bienaventurado que yo. Muy bien. Pero ¿sabes una cosa? El mayor regalo, el regalo más grande que no se puede pagar es la salvación de tu alma. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el mayor regalo es Jesucristo, es la vida eterna. Tener la seguridad de mi salvación, de que mis pecados son perdonados, de que tengo vida eterna, de que me voy con Él si abandono este cuerpo mortal, terrenal. Es el mejor regalo. Y la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo la salvación. Yo me pongo a pensar, en nuestra mente no podemos traducirlo ni comprenderlo. ¡Qué regalo! Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en esto consiste el amor, en que Él nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Ese es el regalo de la Navidad. Si no tienes grandes regalos, no te hacen regalos, si se olvidan de ti. Recuerda, Dios no se olvida de ti y Él te puede dar un regalo. Quiere, de hecho, darte un regalo, y es la vida eterna. Pero quiero decirte algo, para terminar, algo recordando a lo que
decía mi pastor en esta fecha, decía dos cosas que no olvido. Él decía, si Jesús no ha nacido en tu corazón, en vano celebras la Navidad. Y también decía algo muy fuerte, me recordaba Pacha el otro día, decía, esto lo decía Benito muchas veces, decía, si no reconoces en tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, en estas Navidades estás celebrando el cumpleaños de tu juez. Mira qué tragedia. Pero el Señor no quiere ser tu juez para condenarte. Él nos ofrece a Jesucristo como abogado para salvarnos, como mediador. Celebremos a Cristo. Él ha nacido. ¿Ha nacido en tu corazón? Vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias por Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Señor, porque te humillaste hasta lo sumo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Y ahora tu Padre te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En esta mañana tu iglesia confiesa y declara que Jesucristo es el Señor. Porque como dijo el ángel, he aquí os ha nacido un Salvador, que es Jesucristo el Señor. No podemos separar Salvador de Señor. Si queremos salvación, tenemos que aceptar señorío. Y en esta mañana tu iglesia reconoce tu salvación y tu señorío sobre tu iglesia. Pero Señor, no queremos ser egoístas y quedarnos ese regalo para nosotros solos. Queremos rogarte que tú vengas dando a nuestros amigos y familiares que no te conocen. Dales como a nosotros también el don precioso del arrepentimiento. Para que puedan conocerte, para que puedan reconocer que viven de espaldas a ti, para que puedan reconocer que el pecado les separa de ti y puedan ahora clamar en su corazón a ti y decirte, Señor, quiero conocerte. Señor, revélate, manifiéstate a mi vida. Y dile ahí donde está en tu casa, Señor, gracias por venir, gracias por nacer en esta tierra. Sobre todo, gracias por tu evangelio, gracias por morir en la cruz en mi lugar y gracias por resucitar con poder y gran gloria al tercer día. Gracias que tú eres la resurrección y la vida. Yo quiero recibir ese regalo ahora en el nombre de Jesús. Recibo tu salvación, me arrepiento, me postro, reconozco mi estado de perdición sin ti. Pero Señor, tú eres Jesús, Yeshua, salvación. Ven a mi vida y dame vida eterna y sálvame de mis pecados, porque tú eres Jesús, que significa el Salvador. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y la iglesia de Jesucristo en este día celebra a Jesús en el 24 y 25 de diciembre. Pero la iglesia del Señor también celebra a Jesús el 15 de agosto y el 3 de febrero. Y el 4 de junio, aleluya, porque todos los días es Navidad con Jesús. Aleluya, gloria al Señor.